Federico González es consultor. Él ha hecho una serie de trabajos en donde aspecta a los principales candidatos y hay uno de ellos que dice Milei, luces y sombras de un líder carismático. Federico, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, ¿cómo te va? Gracias por el llamado. No, por favor, bueno. Tema interesante, de el individuo que en definitiva está en el centro de todas las escenas de cara a la próxima elección. Sí, así es, y bueno, como sucede en muchos órdenes de la vida, hay para todos los gustos, es un fenómeno multicausal, y también, como sucede en muchos órdenes de la vida, hay mucho malentendido. Ujú. Hay alguien, a veces uno puede decir, bueno, alguien me entendió mal, pero bueno, ¿querés que desarrolle un poco lo que A ver, planteo ahí? sí, por supuesto, para eso te hemos convocado, justamente. Bueno, ¿Qué visión tenés eh, vos sobre esto? A ver, quiero decirte algo muy específico, ¿no? Para dar contexto ante la audiencia. La última vez que llamamos para entrevistar a Milei fue en 2018 y lo saqué del aire porque me empezó a gritar mal. Y yo le pedía que no me grite y siguió gritando, así que lo saqué del aire. Lo considero una persona sumamente inestable y creo que hay tantos Milei como circunstancias o momentos ha habido. Pero bueno, es interesante que vos estás haciendo un trabajo con un perfil profesional del que yo obviamente carezco, así que lo que queríamos era escucharte a este respecto. bueno, empezaría por lo último. Y sí, y Milei suele estar al borde del ataque de nervios. Quizás antes más que ahora, quizás está contenido, Mm. pero Milei tiene esa debilidad, no controla sus emociones. Como dicen ahora, no gestiona sus emociones. Cualquier cosa lo puede sacar. Y además, y esto ya es conjetural, algunos piensan algo parecido. Por ejemplo, el periodista Carlos Pañi, que la otra vez dijo que en el fondo Milei eh, es, tiene una personalidad, o que su ser está roto, es decir, alguien bueno, que en algún momento de su vida, como tantas personas, se sintió vulnerable, y esto es lo que un viejo psicólogo de la época freudiana, pero injustamente olvidado, que es Alfred Adler, se refería a lo del complejo de inferioridad y el de superioridad. Traducido a algo más simple, es que a veces ante el sentimiento de debilidad o de inferioridad, tratamos de sobrecompensarlo con una especie de ego inflado. Entonces yo creo que Milei se autopercibe fuerte por su saber en economía, por ejemplo. Ahora, si alguien, y él desde ese lugar es muy agresivo y dice, como, bueno, como relataba, me imagino cómo puede haber sido ese reportaje, pero él no tiene problema en decir que ignorante, burro, aberrante, cree que tiene derecho a decir esas cosas porque él se percibe poderoso. Ahora, si alguien le llega a decir a él que es un burro o un ignorante, y yo creo que lo tocas en su ser, lo tocas en su ego, lo tocas en su herida, y Milei se puede desbordar y puede decir cualquier cosa. Pues yo creo que el debate presidencial, los debates pueden ser un momento propicio como para revelar quién es quién. A Milei ya en el 2021 le fue mal en el debate, porque se desubicó con Miriam Bregman, que es una mujer que está muy bien plantada y sabe quién es, y lo puso en su lugar muy claramente, y lo dejó en offside. Después tampoco, como estaba enojado, no podía seguir la consigna. La consigna es que le tenés que hacer una pregunta digamos, al otro candidato. Y él no lo decía y se ponía nervioso y titubeaba, o sea, digamos, y hay momentos que Milei se pone así y dice cualquier cosa. Entonces yo creo que esa es una debilidad. Ahora, por supuesto, también tiene fortalezas. Yo no solamente hablo de las debilidades, hablo de lo que entiendo que son sus fortalezas en términos electorales. Podemos hablar de eso también, ¿no? Sí, sí, ¿cuáles serían a tu criterio? Bueno, yo creo que, sin entrar en juicios valorativos sobre el fondo de la cuestión, yo creo que hay una parte de los argentinos
que siempre se han sentido o liberales o que miran al liberalismo con cierto cariño y o de derecha. Pero bueno, en esto no soy nada original. Lo políticamente correcto era que uno no tiene que ser de derecha, porque si digo que soy de derecha o lo doy a entender, soy mala persona o soy un poco tonto porque alguien me lavó el cerebro. Entonces, el argentino de derecha, liberal, estaba como como se dice, estaba en el closet y no se animaba a decirlo porque le daba vergüenza. Yo creo que Milei legitimó el orgullo de pertenecer a ese colectivo, digamos, en lenguaje progresista. Y es más, es como si dijera, bueno, sí, a partir de Milei ahora te digo, me preguntás, y sí, soy de derecha, ¿y qué? Me acuerdo de una película, Solos en la madrugada, que, bueno, había un periodista que tenía un programa de radio, y me acuerdo una frase que me dejó pensando a algunos amigos también, era 9 de cada 10 personas que usted admira son de derecha. Entonces me parece que Milei en su batalla cultural logró que esas personas no solo no se sientan avergonzadas, sino que se sientan un cierto orgullo y jactancia. Y hay algo que todavía me parece que es más sutil y más importante. Esto no es una idea mía, sino del analista político Andrés Malamud, que él no lo dijo en relación a Milei, sino al fenómeno digamos, de lo que políticamente diría el resurgimiento de las derechas. Trump, Bolsonaro, Giorgia Meloni. Él lo que dice, la tesis de Malamud, es que el problema es que habría algo así como el pensamiento político progre, uno podría decir, para algunos es la progre dictadura, no solamente no te deja decir que sos liberal, sino que te impone cómo debes ser. Debes pensar que la patria es el otro, debes renunciar al mérito, debes ser solidario y pensar en los otros antes que vos. Es como si hubiera una especie de mandamientos progres. Debes hablar el lenguaje inclusivo, porque si no, sos un troglodita que no te deconstruís. Debes desconstruirte. Y entonces, una persona, digamos, que ya tiene cierta edad como nosotros, yo por ejemplo soy profesor universitario, sigo siendo todavía, y bueno, y medio que el entorno me habla en lenguaje inclusivo, y yo no quiero hablar en lenguaje inclusivo. Entonces te concedo alumnas y alumnos, esa la concedo, pero no es que la concedo con convicción. Pongo eso como un ejemplo. Entonces me parece que hace poco salió una nota en la revista, en el diario, un diario importante, una entrevista a jóvenes que votan a Milei, y los jóvenes varones, decían, estamos cansados de que nos digan que somos machirulos, porque parece que todo lo que hacemos está mal. Entonces Milei es como que me libera de eso. Eso yo creo que es algo, no sé si es una virtud o no, qué sé yo, puedo opinar, pero lo que sí es un hecho, es decir, hay personas que para los cuales Milei es una especie de liberador de conciencias. Yo soy esto y no lo podía decir, bueno, ahora lo digo. Está bien, es una buena aproximación. Probablemente sea su mayor activo, esto que vos describiste recién. Hay que ver si él sobrevive a su principal activo y cómo lo maneja, ¿no? Por otro lado, yo creo que está dentro de un panorama general. A mí me parece que no es muy distinto al tema de Donald Trump en Estados Unidos, de Boris Johnson en Inglaterra, de Boric en Chile o de Petro en Colombia, digamos. La aparición de líderes disruptivos que lo parecen, pero que en realidad son parte de la cuestión. Veremos qué camino tomamos o adoptamos como sociedad en los próximos meses, ¿no? Como siempre, Federico, te agradezco mucho, que tengas una gran jornada, muy amable.
No, te agradezco a vos y bueno, por lo menos da para charlar más y te digo sinceramente, porque para ahí después quedó desbalanceado. Mi opinión respecto de Milei es más crítica que concesiva respecto al último que dije, pero bueno, no te quiero robar espacio, en todo No, caso, no, bueno, está en bien. otro momento te agradezco mucho Queda, que me hayas queda, llamado. para mí queda claro ante la audiencia lo que estás señalando. Yo creo que muchas personas durante estos años han sentido el oprobio. De hecho, voy a hacer una autocita que es horrible hacerlo, pero no tengo un exégeta al lado mío. Cuando comenzaron los llamados juicios por la verdad acá, yo siempre fui muy crítico del contexto y la forma, y venían amigos y me decían, mira que te van a tratar de derecha, mira, yo estoy expresándome por lo que ocurre, las caracterizaciones corren por cuenta de los demás. Pero bueno, es probable, el otro día lo decía Paula Olaxariak, ¿no? Que como que Milei habilitó el permiso. Bueno, una sociedad que aprenda a vivir sin permisos y a definirse per se sin vergüenza es una mejor sociedad. Así que seguro que da para más, Federico. Te mando un abrazo, gracias. Un abrazo, José Luis, hasta pronto, chao. Bueno, bueno, Federico González, consultor, que bueno, se ha metido en estas cuestiones. Sí, vos sabés que hace